Estamos en línea con la diputada provincial Gracia Jaroslavsky. Gracia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hilda? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Gracia, en este tema también creo que sos una palabra bienvenida respecto de lo que sucede en Cuba. Y más allá del tiempo que pasaste con tu padre allá, me gustaría primero una observación tuya respecto de aquellos días en los que estuviste allá y qué viste de ese reclamo, de esa libertad que piden hoy en día y cómo estaba en ese momento, que estaba exactamente igual. Cuando yo conozco Cuba, Cuba estaba empezando su apertura económica hacia el turismo internacional, con un bloqueo que la tenía sumamente asfixiada por el embargo que sufría, donde no recibía ningún insumo de Estados Unidos, y con Rusia ya en franca degradación. Por aquel entonces los cubanos ya vivían la pobreza, ya vivían las dificultades para alimentarse, estaban las larguísimas colas de la gente que iba a buscar la ración. De hecho las veías a las mujeres con los repollos en la cabeza y las bolsas atadas en tela con los le daban 6 huevos por familia. Bueno, eso era muy terrible y muy angustiante ver ese proceso. Todo eso, por supuesto, se fue agudizando. También veías un pueblo que se educaba y que con quien vos hablaras tenía más educación que cualquiera de nosotros. Conocía la historia, tenía una educación pública fantástica, había logrado desarrollar una salud pública muy importante, tenía todavía recursos para hacerlo. Vos veías el centro de rehabilitación neurológica donde estuvo mi viejo, era un lujo, es decir, parecía que estabas en el primer mundo, ¿entendés? Con un equipo de profesionales extraordinarios. Y bueno, todo eso, yo nunca me voy a olvidar. Estuve el 1 de mayo, el Día del Trabajador, el 1 de mayo de 1993, en la marcha del trabajo en Cuba, que habló Fidel Castro como 3 horas o 4, no me acuerdo, fue una cosa increíble. Y cómo la gente venía sola, venía naturalmente. Yo recorrí la isla, hablé con muchísima gente y había todavía una generación que tenía esperanza en que la revolución le devolviera o le diera porque los cubanos no conocen la libertad. ¿Entendés? No es que ellos eran libres y los oprimieron. Ellos vienen, las generaciones que hoy viven en Cuba no han vivido libertad y democracia, porque claro, el régimen... pero tiene que ver justamente eso con ese régimen totalitario que vos acabas de describir. Vos recién hablaste de la gran educación y el conocer su historia y su cultura. Bueno, típico de un régimen totalitario. Pero también hay dos cuestiones, Gracia, y que vos lo vivenciaste ahí in situ. Qué paradoja la del pueblo cubano, digo, ¿no? Porque justamente esa salud que tienen, ese sistema sanitario y ese turismo internacional que vos misma acabas de hacer mención, a esas dos patas no ingresa cualquier común denominador de cualquier persona del resto del mundo. Por supuesto, bueno, de ahí ellos sacan de ahí es su fuente de recursos, ¿no? Era porque ya ni siquiera lo es, el deterioro ya es impresionante. Yo no he ido hace muchos años, te digo, la última vez que estuve fue en el 94, de manera tal que lo que sé ahora de Cuba lo sé por lo que leo. No he tomado contacto con el lugar desde aquella época, de manera de que entiendo que el deterioro desde aquellos tiempos hasta ahora debe ser apabullante. Y creo que hay una generación que no vivió
todo esto que estamos hablando y que quiere libertad y que quiere democracia y que quiere poder expresar sus pensamientos. Y bueno, esa generación, Fidel en una charla, yo lo comento en ese escrito que hice, en una charla que tuvimos, que lo transcribimos acá en la nota, el escrito. Sí, en una charla que tuvimos bueno, él le encantaba ir a visitar a Jarolaski por supuesto le encantaba hablar con él, entonces eran horas y horas que se la pasaban conversando. Una vez dijo claramente, no me acuerdo exactamente con qué palabras, pero dijo eso: la revolución se va a terminar cuando la generación cuando la última generación que vivió la revolución desaparezca. Y es lo que está empezando a pasar. Hay una generación nueva que no conoce la historia, que no vivió. Es como nos pasa a nosotros con nuestra dictadura. Vos viste, vos hablas con alguien que vivió la dictadura militar o que vivió el proceso y hablas con alguien que estuvo, digamos, que fue claramente digamos, adherido a su piel el proceso militar, y hablas con los chicos que tienen hoy 18 años, 19, 20, y la visión de país que tienen es completamente distinta. Es decir, para ellos la democracia es lo mismo que para nosotros, qué sé yo, una cosa obvia, ¿entendés? No se les ocurre cómo vivir si no es en un sistema de libertades totales. Seguro. Bueno, creo que esto es así y en definitiva estoy convencida de que esto es una cuestión de tiempo. Seguro. Entonces, claramente creo que ya con lo que dijiste que Fidel Castro hizo mención, ya está cerrado el tema. A propósito de esto, y una última pregunta, Gracia, y esto me gustaría, ya que te tengo y estamos hablando de este tema, preguntarte. ¿Qué recordás de aquellas charlas que mantenían justamente tu padre, Chacho, con Fidel Castro? ¿Y cómo lo veías a Fidel Castro vos? A mí me encantaba verlo, era un tipo extraordinario, era un tipo de una inteligencia, de una empatía, qué sé yo, era una cosa, no sé, yo me imagino que debe pasarte lo mismo cuando te sentás con cualquier líder que tiene esa condición natural de liderazgo más allá de que haga mal o bien las cosas, ¿no? Sí. Era un tipo sumamente, muy interesado en todo. A mí cada vez que me veía me preguntaba algo sobre Entre Ríos o me preguntaba algo y yo por ahí no sabía, entonces me decía, bueno, la próxima vez que vengas me tenés que traer y decir tal y tal cosa. Y la próxima vez, y yo a veces cuando volvía, por ahí se me había olvidado, y él se acordaba y me preguntaba, ¿te acordaste de haber...? Todo, tenía una memoria increíble, así que ya, bueno, finalmente cada cosa que me preguntaba yo me ocupaba de averiguarlo porque ya sabía que me iba a tomar examen a la vuelta. Papá vivía en una casa que le había dado el gobierno, donde él estuvo un tiempo internado en el centro de rehabilitación y después le dieron una casa donde, bueno, él estaba con mamá y yo iba y venía con la mayor frecuencia que podía, y Fidel llegaba en cualquier momento, a cualquier hora de visita, y se sentaba a conversar. Gracias, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y siempre es bueno escuchar a quien in situ hizo un camino en un lugar y en un tema especial como tan especial y que hoy en día es primera plana. Bueno, querida, yo te agradezco muchísimo por haberme llamado. Un beso grande y a tu disposición.